¿Qué sucedió acá? Aquí sucedió algo maravilloso. Sucedió un cambio en Zaqueo. ¿Qué es un publicano? Un publicano era una persona, igual que Judas, avariento. Una persona que deseaba el dinero. En la Biblia se habla de qué compite en el corazón del ser humano, qué compite con Dios. En la Biblia se muestra el dinero. Nadie puede servir a Dios. En la Biblia no dice así. Nadie puede servir a Dios y a Satanás. No dice así directamente, porque cuando alguien oyera de esa manera, alguien diría, uy, no, 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 claro, yo solamente a Dios, nada que ver con Satanás. Pero en la Biblia, mire de qué manera nombra a Satanás. Dice, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué es lo opuesto de Dios? ¿Qué es lo contrario? Satanás. Sí, Dios o Satanás. Dios, lo opuesto que es las riquezas. Lo que estoy diciendo el día de hoy es algo muy delicado, muy delicado. Cuando una persona es salva, algo que aparece acá en este versículo es inentendible por muchos hermanos, sobre todo si han tenido su corazón dado a la avaricia. Un corazón dado a la avaricia quiere seguir robando, aún después de haber recibido la salvación. El que robaba, no robe más, sino trabaje. Esto es algo que se dio, una instrucción que se dio a la iglesia. Pero ¿por qué, aún siendo salvos, porque vemos, ya nada me condena, ya yo puedo hasta robar, puedo, o hacer cosas peores? ¿Por qué alguien se puede expresar así? Aún siendo salvo. Eso sale del corazón de nosotros. No estoy diciendo que en mi corazón no hubo eso, en mi corazón igual. En mi corazón también hubo el sacar un versículo de contexto. Yo quise sacar Eclesiastés 2, creo que 26. Vamos a mirar qué dice Eclesiastés 2:26. Y yo lo quise sacar de contexto por el corazón avariento. Mire qué dice ese versículo. Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador, el pecador es el hombre que no agrada a Dios. Por eso nombra aquí dos cosas, el que agrada y luego nombra al otro. Más al pecador, el hombre que le agrada a Dios no es pecador. Aquí está hablando del justo, pero dice, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Entonces, debido a que el otro Dios, el que nos tuvo esclavos durante mucho tiempo, era Satanás, como dice la Biblia, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Donde está la avaricia, un ministro de Dios, un siervo de Dios, ¿puede ser avariento? No. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene el dinero con Satanás? ¿Qué relación tiene la avaricia, el amor al dinero? La avaricia es amor al dinero, ¿no? ¿Qué relación tiene el amor al dinero, la avaricia, con Satanás? ¿Por qué lo que pasó en Zaqueo hizo que Jesús dijera lo que está en el versículo siguiente? Leímos el versículo 8 de Lucas capítulo 19, pero miren lo que dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué Jesús vio que la salvación había venido a la casa de alguien que resulta diciendo al que le debía algo, se lo devuelvo cuadruplicado? Si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando una persona confía en sí mismo, busca la manera de proveerse. Y les tengo que ser, con vergüenza, tengo que reconocer. Yo tomé Eclesiastés 2:26, eso que dice que Dios le da a los impíos, a los que son pecadores, a los pecadores, Dios les da el trabajo de recoger y amontonar para dárnosla a los justos. Yo tomé ese versículo como ocasión para tratar de usar astucia, de quedarme con dinero, lo que la gente llama dinero mal habido, robar. Directamente eso es robar. Y yo lo hice en mis primeros años de haber recibido la salvación, siendo salvo. Yo tenía el corazón de esa manera. Yo veía avaricia, yo no veía avaricia, yo veía, eso es normal. Pero meditando sobre esto que aparece acá, cuando Zaqueo dice, si a alguien he defraudado, le devuelvo lo que le quité, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué relación tiene el dinero? Yo no entendía qué relación tiene el dinero con la vida de creencia. Una vida de creencia equivocada, corrupta.
de alguien que no tiene contacto con los hermanos, que alguien que no escucha exhortación, alguien que no tiene contacto con la iglesia, ¿cómo llega a pensar? ¿Cómo llegué a pensar yo? Yo llegué a pensar, entonces yo puedo, claro, vean, dejan tal cosa tirada, eso es porque Dios me la está dando a mí. Yo tenía el corazón de un ladrón. Aún siendo salvo, mi corazón como veía, robar. No hay nada malo en robar. ¿Esa es una vida de creencia correcta? ¿Por qué, gracias a Dios, los hermanos me han hecho esa pregunta y me han dicho, ¿por qué en la Biblia dice que el que robaba no robe más, sino que trabaje? Pues si ya somos salvos, pues ¿qué más da, cierto? Así una persona podría pensar, no. Cuando leemos el Salmo 73, ¿qué sucede en el Salmo 73? Dice que tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Asaf, el músico principal, tuvo envidia. ¿Por qué un justo va a envidiar lo que tiene el mundo? El justo no tiene todas las cosas. En la Biblia dice, como no teniendo nada, del justo. Eso lo dice solo del justo. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Tenemos a nuestro Padre. Nuestro Padre nos da todas las cosas. Nosotros necesitamos mirar cosas afuera para, sacando versículos de contexto, decir, yo puedo quedarme con eso. Eso es de un impío. Como es un impío, como es un pecador, yo puedo quedarme con eso porque esas cosas Dios me las va a dar a mí. Si Dios te las va a dar a ti, no es robando. No es robando. Un error en la vida de creencia es todavía tener el corazón dado a la avaricia. Tener el corazón con envidia, mirando por qué ese impío tiene y por qué yo no tengo si soy hijo de Dios. Si Dios quiere que tú tengas, Dios te va a dar. Tú no necesitas de una manera mala vida, de una manera robando. Esa palabra que está en la Biblia, el que robe no robe más, trabaje con sus manos. Así robaba. ¿Cómo vivía antes de conocer el Evangelio? Pues no había ningún problema si robaba o no robaba, pero ya siendo salvo, meditando en la palabra, en el corazón de Dios, no sacando versículos de contexto, no sacando versículos de contexto. Otro versículo que se suele sacar de contexto para hacer pilatunas es, en la Biblia dice que todo me es lícito. Sí, pero en la Biblia dice no todo conviene. ¿Sabe qué pasará si las personas llegan a sorprenderte quedándote con algo que no es tuyo? Así tú lo hagas de la manera más amable. Eso lo abandonaron, eso como quedó abandonado. Entonces, así lo hagas de la manera más amable. Si haces eso, Dios puede hacerte quedar en vergüenza. Y dice la Biblia, si nosotros ponemos tropiezo a alguien que Dios tenga preparado para que reciba la salvación, pero si nosotros le somos de tropiezo, si esa persona en nosotros ve el corazón de un ladrón y dice ser justo, aunque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el que robaba no robe, trabaje con sus manos. ¿Dios nos sostiene o Dios no nos sostiene? Dios nos sostiene. ¿Qué es lo que a Dios le enojó de David? Las personas piensan, porque él adulteró, porque él mató, porque no. Él había matado a más personas. Él había adulterado. Lo que a Dios le enojó fue, él no tuvo en cuenta la palabra de Dios. ¿Él qué estaba haciendo? Estaba usando la palabra de Dios como cualquier religioso. Aún siendo salvo, estaba usando la palabra de Dios a su beneficio, para su carne. El que robaba no robe más. ¿Qué le pasó a Zaqueo? Dijo, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. En la Biblia habla de dar frutos dignos de arrepentimiento. Ten en cuenta esto. No sé a quién le estoy hablando, a qué hermanos en especial estoy hablando, pero si tú tienes el corazón de robar como no verle ningún problema, o de cualquier cosa, no solo robar, cualquier pilatuna que tú pienses que en el mundo tú te agradabas de eso. En el mundo, es normal que el mundo viva de esa manera. Lee el Salmo 73. Ya nos acabó el tiempo, pero no puedo terminar sin decir esto. Lee el Salmo 73. Tu corazón no tenga envidia de las cosas del mundo. Dios, ¿qué fue lo que le reclamó a David? Que no había tenido en cuenta su palabra. David estaba viviendo de una manera desordenada. No porque se levantó tarde, la gente piensa en las acciones. Dios no mira las acciones. Dios estaba mirando, había botado mi palabra. Cuando una persona bota la palabra de Dios, resulta viviendo en libertinaje. Toma la gracia como ocasión para vivir en libertinaje. Pero ese no es el corazón de Dios. No sé Dios por qué puso esto en el corazón, pero tal vez hay hermanos que necesitábamos oír esto. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Perdona, Padre, así la maldad de haber votado tu palabra.
La maldad delante de tuya es haber votado tu palabra. Tú remitiste todos nuestros pecados. Así le dijiste a David, aunque David dijo, pequé contra Jehová. Tú dijiste, también este pecado ha sido remitido. En el mundo espiritual ya se había hecho. En el mundo espiritual ya no hay pecado. Tu palabra dice claramente que tú no te acuerdas de nuestros pecados y transgresiones, pero no nos diste la libertad como ocasión para vivir para la carne. No nos diste la libertad para vivir peor que el mundo, sino nos diste la libertad para anunciar esa libertad que tú nos has dado. ¿Hacia dónde íbamos? Hacia el castigo eterno, hacia el lago de fuego, hacia la condenación. La Biblia lo menciona de varias maneras y nosotros íbamos hacia allá, pero tú nos sacaste, nos redimiste y Satanás quiere engañarnos. Satanás quiere que usando la misma Biblia, usando algunos versículos, los saquemos de contexto para vivir para la carne, para vivir desordenadamente. Tu palabra dice, hágase todo decentemente y con orden. Gracias, Padre, porque tu sabiduría no solamente nos ha librado de la muerte, sino que también nos guía en la vida de creencia. El tiempo que nos resta en esta carne sea solo para anunciar el Evangelio, Padre. Permite que los hermanos que todavía tienen alguna adicción, que todavía tienen alguna costumbre, que si el mundo descubre sería un tropiezo para poder escuchar la palabra. Permite que eso salga del corazón de los hermanos a través de esta palabra que hemos considerado el día de hoy. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé por qué esta palabra, cuando venía, ya estaba a punto de, porque vengo de la hora piadosa. Estaba en la hora piadosa, aunque no se compartió sobre este tema, pero Dios me habló. El ministro estaba hablando, estaba compartiendo y Dios me mostró, así tengo que hablar sobre este tema. Entonces cuando estaba subiendo, me mostró otro versículo. Y termino de llegar, se me hizo tarde, estaba listando, corriendo, pero no sé por qué Dios quería que se mencionara esta palabra, muy importante para la vida de creencia. Cuando no hay comunión, cuando no se está cerca de la iglesia, cuando no tenemos contacto con los hermanos, el elemento indispensable es la comunión. Cuando no hay comunión, puede suceder cualquier cantidad de locuras. Cuando la Biblia dice que Satanás anda buscando a quien devorar, se refiere a eso, a dañar la vida de creencia, hacer que las personas no te quieran escuchar por tu vida, por la forma como tú vives. Medita en la palabra que hemos considerado el día de hoy, busca la iglesia, busca la comunión para que no vivas una vida desordenada. La comunión es un elemento indispensable. Revela, nosotros no confiamos en nosotros mismos. Si no tenemos comunión, entonces manifestamos si confiamos en nosotros mismos. ¿Dónde tenemos el corazón? ¿Temor en la palabra de Dios o en nuestros propios caminos? Nos vemos esta noche. La hermana Graciela esta noche va a estar compartiendo. Nos vemos. Chao.